En Chile ya no corremos por los terremotos. Yo estoy aquí en un tercer piso. Yo estoy en un segundo piso acá aquí en nuestra radio. Y sí, se mueve. Y es que la historia de nuestro país ha estado marcada por este tipo de eventos naturales tantas veces que ya estamos acostumbrados a ellos. Pero en las zonas costeras, como nuestra quinta región, los terremotos pueden generar otro evento: los tsunamis. Un lado de la ola avanza a toda prisa hacia la costa de Chile. Le toma solo 10 minutos llegar a Viña del Mar. Golpea la ciudad ya demolida con una pared de agua oceánica de 12 metros de altura que se rompe a medida que se abre paso por la ciudad. Empecemos desde el inicio. ¿Por qué se producen los terremotos? La mitología hindú creía que la Tierra estaba aguantada por 4 grandes elefantes, los que se apoyaban en el caparazón de una tortuga, que a su vez se balanceaba en una cobra. Cuando alguno de estos animales se movía, hacía temblar a todo el mundo. En el folclore japonés, el dios Kachima sujetaba bajo una piedra a Namazu, un enorme pez gato, que tenía su cabeza atrapada debajo del templo del dios, y cuando éste se descuidaba, Namazu se liberaba y sacudía a todo Japón. En el siglo IV, Aristóteles propuso que los terremotos eran causados por vientos atrapados en cavernas subterráneas y que las sacudidas bruscas ocurrían cuando el aire finalmente salía a la superficie. Tales de Mileto consideró que la Tierra flotaba sobre agua y que los terremotos eran como el bamboleo de un barco sobre las olas. Por muy absurdas que nos parezcan estas teorías ahora, en ese entonces fueron creencias muy fuertes, y la explicación científica de los terremotos es bastante reciente. Sucede que la Tierra está constituida por capas: el núcleo, el manto y la corteza. En la capa más externa de la Tierra se encuentra la litosfera, que es una capa sólida y fría, pero no es una única capa sólida. Esta se encuentra dividida por 12 placas llamadas tectónicas. Estas placas encajan en la Tierra como las piezas de un puzzle. Estas piezas se mueven y chocan entre sí generando terremotos. Pero, ¿por qué se mueven? Estas placas están sobre otra capa, llamada astenosfera, y es muy inestable. La masa que está más cerca del núcleo cambia su composición, se vuelve más caliente y menos densa, lo que la hace subir. Aquí se enfría y su densidad vuelve a aumentar, lo que la hace descender, y así continuamente, generando un movimiento constante llamado corrientes de convección, las responsables de que las placas tectónicas se muevan. Habitualmente, estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas placas comienzan a chocar o a desplazarse sobre o bajo la otra, y se comienza a acumular una energía de tensión que en algún momento se libera, y una de las placas se mueve bruscamente contra la otra, liberando una cantidad variable de energía que origina el terremoto. En el caso de Chile, el país está situado justo entre la placa de Nazca y la sudamericana, por eso son tan comunes en esta parte del planeta, y esto hace además que los tsunamis sean eventos latentes en nuestra costa. Desde fines del siglo XIX, la historia se ha ocupado sistemáticamente de conocer mejor los terremotos, estudiándolos desde varias perspectivas y con distintos objetivos, siendo uno de ellos el aumentar y precisar la información y cronología sísmica. El sentido de esto es desarrollar herramientas preventivas con el mayor nivel de precisión posible. Después del terremoto de 2010, los organismos encargados de responder a este tipo de emergencias comprendieron que las medidas de precaución se deben establecer en base al peor evento probable, es decir, considerar el registro más grande que se tenga de un evento en una determinada zona y ponerlo como posible escenario. Pero en el caso de Valparaíso, ¿cuál es el peor evento probable? La Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realizó una investigación a cargo del Dr. Marco Cisternas, que fue un importante descubrimiento para calificar al terremoto del 8 de julio de 1730 como el mayor evento sísmico ocurrido en la historia de Chile Central. La aproximación que aplicamos es tratar de ver hacia el pasado que ha ocurrido para tratar de proyectar el futuro, en que queremos entender cómo funciona, cuál es el comportamiento de esa placa, que es de esa interacción de placas. Y para eso vemos el pasado.
Los investigadores utilizan una metodología a través de la cual buscan y analizan las huellas geográficas dejadas en la costa por los terremotos y los tsunamis. Y esas huellas van relacionadas a cambios de nivel en la costa que se generan. Cada vez que hay una ruptura abajo, se genera levantamiento o hundimiento de la costa y se generan también tsunamis, como un efecto de esta ruptura. Esta ruptura se mueve y genera un tsunami que es proporcional, la altura de ese tsunami es proporcional al tamaño de la ruptura. También aprovechan los registros históricos dejados por testigos oculares. Gobernadores, religiosos, etcétera, que escribieron y describieron los eventos. Y para eso tenemos que ir, por ejemplo, una de nuestras fuentes principales es el Archivo de Indias en Sevilla. Y entonces tenemos que empezar a buscar los escritos, las crónicas antiguas, saber leerlas, por supuesto. Y después esa información se mete en modelos matemáticos de rupturas y de generación de tsunami. Es decir, después, de acuerdo a lo que nos dicen los testigos oculares, corremos modelos matemáticos de la ruptura y vemos si los cambios que están reportados por los testigos oculares coinciden o no, para tratar de caracterizar un evento que, por supuesto, ustedes entenderán, no fue caracterizado instrumentalmente, porque en 1700, por ejemplo, en 1500 no había instrumentos. La mayoría de las construcciones de esa época estaban hechas en base a adobe, por lo que el terremoto fue muy destructivo. Este proceso investigativo, además, permitió establecer que el tsunami que se generó inundó toda la parte baja del Almendral, que a diferencia de la actualidad era una zona muy poco poblada, donde las olas alcanzaron una altura de casi 10 metros y el agua llegó hasta donde actualmente se encuentra el Congreso Nacional. Hemos reconocido que el terremoto de 1730 es el primer terremoto histórico, es decir, registrado por la historia, de grandes proporciones. Y en base a lo que hemos encontrado en España, a lo que hemos encontrado en Perú, a lo que hemos encontrado en los archivos religiosos de Chile, a lo que hemos encontrado en los archivos japoneses, que también hubo un tsunami allá en 1730, hemos llegado a la conclusión que ese terremoto tuvo una magnitud entre 9,1 y 9,3. Ahora que ya sabemos cuál es el peor evento probable para la zona, ¿cómo se aplica esto en medidas de prevención? El Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada en Chile tiene una responsabilidad enorme a nivel nacional: alertar en caso de tsunami. El Sistema Nacional de Alarma de Maremoto pertenece al Departamento de Oceanografía, que es uno de los departamentos que conforma el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Nuestra principal función es el monitoreo de las costas de Chile ante la eventual ocurrencia de un tsunami causado por un evento sísmico. La sala de operaciones del SNAM se activa gracias a la información entregada por otros centros sismológicos. La información proviene de distintas agencias sísmicas. Principalmente en el área local o cercana trabajamos con el Centro Sismológico Nacional, que posee una red de estaciones cercanas en las costas de Chile, pero también recibimos información de agencias internacionales y en este caso tenemos varias agencias, como puede ser el PTWC de Hawái o el Geophone de Alemania, entre otras. Para que el tiempo de respuesta sea acotado, trabajan con eventos premodelados de terremotos y tsunamis anteriores. Se han autoimpuesto que el tiempo máximo en responder sean 5 minutos. De la evaluación que el equipo haga en ese tiempo depende si se da o no una alarma de tsunami. Existen distintos tipos de alerta y un color para cada una de ellas dependiendo de la intensidad. El TOA también genera cartas de inundación, una herramienta preventiva que se crea con la función de aportar al ordenamiento y la planificación urbana para manejar posibles emergencias, y consiste en un mapa que define las áreas que potencialmente podrían inundarse en caso que ocurriera un tsunami. La carta de inundación para las zonas de Valparaíso y Viña del Mar están creadas a partir del evento de 1730. El problema es de que como se va generando conocimiento nuevo, esta conciencia se tiene que ir constantemente recordando. Por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de recordarles de que Valparaíso está así. Aunque los chilenos estemos acostumbrados y ya no corramos por los terremotos, es muy importante ser prudentes con la naturaleza y en una zona costera como Valparaíso, sobre todo con los tsunamis. Y si me
preguntan dónde va a ocurrir el próximo o cuándo va a ocurrir el próximo gran terremoto, no podemos contestarlo, pero sí sabemos que hay energía que se está acumulando y que en algún momento se va a liberar.